Buenas tardes. Nos encontramos en el Encuentro Quilca, el Centro Materia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, en el cual hoy vamos a presentarles las sociedades tupíes y la resignificación de las reliquias en América Portuguesa durante la primera época moderna. Spolia Sancta, reliquias y arte entre el viejo y el nuevo mundo. Para el día de hoy vamos a tener un grupo muy especial de invitados, autores de este libro, editores, científicos, Luisa Elena Alcalá, profesora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo interés en investigación se centra en el arte iberoamericano, en concreto en la pintura mexicana del periodo novohispano, así como en la imagen religiosa y su circulación global en la Edad Moderna. Entre sus publicaciones se destaca Pintura en Hispanoamérica 1550-1820 y la monografía de reciente aparición Arte y localización de un culto global, la Virgen de Loreto en México. También nos va a acompañar Juan Luis González García, profesor también de la misma casa de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de la reciente muestra Extraña Devoción de Reliquias y Relicarios en el Museo Nacional de Escultura en España, conectada con la charla que vamos a tener hoy. Y su labor de investigación se centra en el estudio del coleccionismo cortesano y de las conexiones entre arte y prácticas devocionales en el Renacimiento y el Barroco hispánicos. Entre sus publicaciones destacamos Imágenes Sagradas y Predicación Visual en el Siglo de Oro, así como la edición crítica del Tratado de Arquitectura y Urbanismo Militar de Alberto Durero. Adicionalmente, para nuestra presentación, el punto central de nuestro encuentro lo va a hacer la profesora María Vervara, doctora por la Universidad de Hamburgo, docente de Historia del Arte de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, UERJ, desde 2005. Se especializa en el arte italiano e ibérico creado entre los siglos XVI y XVII, como también en historia cultural del globalismo de la primera época moderna e intercambios intelectuales entre el mundo atlántico. Actualmente investiga la historia de Francia Antártica, la imagen global de los Tupinambás y la relación entre el arte, la enfermedad y los procesos de conversión en el mundo atlántico durante la primera modernidad. Sin demorarnos más, le doy la palabra entonces a Juan Luis González, doctor, adelante, para hacer la presentación con la que inauguramos. Muchísimas gracias, Juan Ricardo. Me siento muy honrado y hablo en nombre y en el de la profesora Elena Alcalá, también aquí presente, pero que, como ella misma ha decidido, bueno, participará un poco menos en la presentación de hoy, pero el agradecimiento es doble, por nuestra parte como invitados vuestros, tanto por parte tuya como por parte de Agustina Rodríguez Romero en este foro, del cual conocemos muy bien en España, en nuestra universidad, y estamos muy al tanto de las labores interesantísimas que hacéis. Voy a compartir la presentación breve que voy a utilizar para este momento, que espero que estéis viendo ahora mismo, y que, bueno, trata de contextualizar lo que va a ser la presentación de nuestra compañera María Vervara. Es también importante subrayar que entre el público aquí presente hay otros autores que han contribuido, como veremos al final de esta pequeña introducción, a este libro, lo cual, bueno, pues abunda en la suerte, ¿no?, que yo creo que estamos teniendo todos de tener esta interlocución. El libro del cual forma parte el ensayo de María procede de un proyecto de investigación que codirigimos Luis Elena Alcalá y yo mismo, y que comenzó a comienzos de 2018 y terminó más o menos a finales de agosto de 2021, pero que ha tenido ramificaciones pues hasta este mismo año. La publicación del libro de Spolia Sancta es de 2023, de enero de 2023, y todavía tendrá, como también contaré al final, una pequeña, digamos, reviviscencia el próximo año en una publicación periódica española. El asunto que nos ha traído aquí con esta presentación es el equipo del cual bueno, pues nos nutrimos todos y que, por supuesto, está representado dentro del libro, encabezado por la propia María, pero también con otros profesores de otras universidades, no solo de España, como Isabel González Estevez, procedente de la Universidad de Sevilla, sino también Carmen Fernández Salvador de la Universidad de San Francisco de Quito, Cécile Vincent Cassi de entonces la Universidad Sorbona París Nord y hoy de Cergy Université, también en París, y Patricia Zalameda, de la Universidad de los Andes. Me parecía importante subrayar que este proyecto no solo estaba dirigido por nosotros y un
grupo de autores que contribuían al libro, sino que esta fue también parte de, pues un poco del grupo, ¿no? Que aportó ideas constantemente a lo largo de todo el proyecto. Un proyecto que pretendía, y aquí es una síntesis cortísima de lo que el proyecto pretendía y lo que después se ha hecho, digamos, texto en el libro, que es el estudio de la circulación de las reliquias y de los artefactos artísticos y a veces no artísticos que las custodiaban por la geografía católica europea y americana, sobre todo en la Edad Moderna. Nos interesaron en todo el proyecto el estudio de estos procesos de desplazamiento, de modificación de significados, de aculturación y de, digamos, también de penetración mutua, ¿no? De influencias artísticas y de significado, que es un poco también, espero vaya a ser así, seguramente lo que nos presente María con el resumen del ensayo de su texto, que va justamente de esas líneas, ¿no? O en esas líneas. Lo que nos interesó en el proyecto es esta idea de no proceder a una especie de catalogación, ¿no? De una serie de casos de estudio, sino a la intelección global del proceso, ¿no? De estos procesos de movimiento, de obras, de personas, de restos humanos a lo largo de una geografía amplísima y de cómo todo esto servía a distintos intereses políticos, económicos, identitarios y también un poco de sacralización de los espacios, como aquí se resume. Dimos todo, digamos, el conjunto de las presentaciones a través de una serie de reuniones científicas que nos permitieron, pues, un poco pulsar el estado de la cuestión, por lo menos no solo en el mundo de habla hispana, a lo largo de distintas reuniones, como digo. Una primera, llamada Quimelia Lipsana, Reliquias y Memoria entre la Antigüedad y el Mundo Moderno, que tuvo lugar entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Arqueológico Nacional. Fue el primer evento que hicimos en 2018 para demostrar que este asunto de las reliquias, pues evidentemente, como no resultará a ninguno extraño, tiene una procedencia remota, ¿no? En el mundo antiguo, incluso en el mundo precristiano. Otros congresos que no voy a entrar, solo quería detallar ese, por hacerlo con el primero, ¿no? Que nos permitieron, pues, un poco al disgregar y al mismo tiempo concentrar lo que después, en parte, se reúnen en las 4 divisiones, ¿no?, que tiene el libro, ¿no? Estudiar, por una parte, los sistemas de exposición de las reliquias, sobre todo en el primero, ¿no?, que hicimos en el Escorial. El segundo, el de Hispania Sacra, iba más bien sobre el tema de la recuperación de las reliquias antiguas, paleocristianas y medievales en el mundo español, la península ibérica en la alta modernidad. El de Sevilla, reliquia, que coordinó Isabel Escardiel González Estevez, dentro del marco del proyecto, lo encabezó, lo centró en el mundo del, podríamos decir, de las relaciones entre Andalucía, América y Asia, ¿no?, también en la alta modernidad. Y el último, que en este caso se hizo por razones pandémicas, ¿no?, pues ya sabéis bien, online, ¿no?, en abril de 2021, y que debía haberse celebrado justamente un año antes en la Universidad de los Andes, en Bogotá, fue el de cierre y que estuvo sobre todo centrado en experiencias americanas, ¿eh? Es decir, que todo lo aquí presentado, un total de unas aproximadamente 75 ponencias, pues nos permitieron verdaderamente tener un panorama amplísimo a partir del cual trabajar a la hora de editar el texto final del libro. Al mismo tiempo, y no voy a hablar de ello, solamente lo voy a anunciar, parte del equipo de investigación, en este caso Escardiel, González, Cecil Van Sant y yo mismo, comisariamos esta exposición, que también dio lugar a un catálogo con textos nuestros y también de Manuel Arias Martínez, jefe de la colección de escultura del Museo Nacional del Prado, que se celebró en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, ¿no?, que tuvo lugar en el año 21.
Lo que decía al principio, y acabo con esto la presentación antes de hablar del índice, es que para el próximo año, 2024, tenemos abierto hasta diciembre de este año en curso, 2023, un Call for Papers llamado Vestigia, sobre reliquias y circulación, objetos reliquieros, digamos, en los imperios ibéricos altomodernos, bueno, al que está evidentemente invitado a participar toda la comunidad científica que forma parte de estos encuentros y que ya hemos tratado de divulgar en una serie de contextos y confiamos en que este número editado por Escabir y por yo mismo, pues tenga también buenos resultados, ¿no? Lo último que quiero comentar es el índice. Simplemente presento en sus 4 epígrafes principales el índice del libro, que contiene esos 4 apartados: imagen y reliquia, reliquias en la práctica artística, identidades y espacios, y éxitos, fracasos y resignificaciones. La primera parte está dedicada un poco para plantear temas que a lo mejor podemos tratar al final de la reunión virtual en el debate, pues algunas de las controversias más habituales, o por lo menos que más habitualmente nos encontramos Luis Elena y yo, ¿no? Y todos los miembros del equipo, por supuesto, al hablar al escuchar presentaciones sobre esto y al trabajar nosotros mismos al respecto, que era la confusión, a veces intencionada, otras veces, bueno, pues un poco, podríamos decir, tangente, entre imágenes sagradas o imágenes reliquia y reliquias, ¿no? Pueden ser las imágenes tratadas como reliquias, las confusiones entre las imágenes que son dotadas, ¿no?, de esta especie de capacidad taumatúrgica, mesmérica, en condiciones especiales, ¿no? Las imágenes, que esto es un tema que me consta se han tratado muchas veces en vuestros coloquios, las imágenes, por ejemplo, milagrosas, ¿no?, de las vírgenes americanas, son reliquias, ¿no? Estas en Guadalupe, ¿no?, la imagen de la Virgen de Guadalupe o Copacabana, son imágenes reliquias, son solo imágenes, ¿no? De eso un poco hablábamos aquí, en esta primera parte. La segunda estaba dedicada a, digamos, la interacción entre los artistas y las reliquias, es decir, de cómo la intervención artística puede modificar sustancialmente la percepción y la recepción de la reliquia como, digamos, objeto de poder, y, bueno, pues cómo se cruzan esas influencias entre el fabricante, el elaborador del objeto, y la reliquia enviada a veces desde lugares remotos. La tercera parte estaba destinada a, digamos, fenómenos de coleccionismo y de display, ¿no?, de presentación de las reliquias y de cómo las reliquias contribuyen a sacralizar, resemantizar, modificar, transmutar lugares, incluso cuando las reliquias se desplazan y son llevadas de un sitio a otro, que es lo que pasa, ¿no?, con las ceremonias también, de movimiento de las reliquias. Sí, la última parte es, como digo, la parte en la cual se integra el ensayo de María Verbal. Una parte bastante controvertida, ¿no?, y que por esa razón también pusimos un poco al final, por una parte porque se acercaba extraordinariamente a los momentos presentes, al siglo XIX, al siglo XX, es decir, era algo de gran actualidad en los capítulos que se abordan en este apartado, y también porque ahí se ponía en cuestión, digamos, llevaba a controversia la posible ortodoxia o la creencia omnímoda en este fenómeno. Es decir, de alguna manera estábamos deconstruyendo nosotros el proceso que habíamos estado armando cuidadosamente a lo largo de estos años y comprobar hasta qué punto el fenómeno podía fracasar, y de hecho fracasó en muchos lugares, ¿no? Como las reliquias, pues a veces funcionan y otras veces no. Las reliquias a veces se entienden y muchas veces no. Y, bueno, pues ¿qué pasa cuando esto sucede, ¿no? Cuando esto sucede dentro del ámbito católico, incluso. No estamos hablando de las críticas desde el protestantismo o las críticas calvinistas o cosas parecidas a esta clase de culto, sino que sucede cuando estos fallos se
producen dentro del mismo ámbito, digamos, al cual estaban destinadas. Y aquí, con esta flechita, marco la intervención que tiene relación con lo que enseguida nos presentará María, y perdonad la extensión del asunto, pero me parecía importante contextualizar lo que ella nos va a contar, pues para que se vea que tiene pues mucho sentido, y tiene mucho sentido en una parte concreta de nuestra presentación. Así que, lo dicho, muchas gracias y bueno, pues le cedo la palabra y quedo abierto a preguntas y comentarios para después. Solo pretendía hacer esta presentación. Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias Juan Luis. Entonces ahora le cedemos la palabra a María para que haga su presentación y luego nos reencontramos para hacer un debate sobre el trabajo que va a presentar María Bárbara. Adelante, María. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal vez para algunos y algunas. Muchísimas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a Agustina y a Juan Ricardo, con quien ya trabajé y pude compartir en otras ocasiones, por ese esfuerzo que me parece estupendo, y me siento súper honrada por estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y también quisiera agradecer a los compañeros, a Juan Luis y a Coco Alcalá, por todo el trabajo que hicieron. Juan Luis presentó ahora el proyecto, ¿no?, grande en el cual se inserió el libro. Es uno de los resultados de ese proyecto, y la verdad es que Coco y Juan Luis hicieron un trabajo absolutamente impecable, de principio al final. Es un modelo. Yo creo que ellos de verdad establecieron un modelo, porque es un proyecto que tenía un objeto muy definido, pero a la vez estaba abierto a puestas en prueba, estaba abierto a diferentes geografías, diferentes metodologías, y además de los muchos resultados concretos que tuvo, de los encuentros, de las posibilidades de pensamiento, de frentes nuevos de investigación que consolidó, que cuestionó, que abrió, nos la pasamos muy bien. O sea, y eso es importante. Los compañeros, o sea, garantizar que un grupo de investigación tan grande, internacional, de formación variada, pueda colaborar de una manera realmente productiva, no es una tarea menor ni es una tarea sencilla, es fundamental. Y ellos lo hicieron, nos la pasamos súper bien, aprendí muchísimo con los compañeros. También muchas gracias a las compañeras que están en el proyecto que ya mencionó Juan Luis, a Carmen, a Patricia, a Escardiel, Cecil. Estamos juntas en otros proyectos, seguimos colaborando con esas redes ibéricas, americanas, internacionales, y espero que muchas veces más. Entonces, para mí es un súper honor estar acá. Muchas gracias. Y lo que pensé en hacer es, voy a hablar más o menos unos 15 minutos para luego dar paso al debate, y no voy a hacer una presentación de todo mi artículo, sino que elegí algunos aspectos que pienso que tal vez puedan propiciar un debate, un diálogo al final, también considerando las demás aportaciones de las compañeras y compañeros que contribuyeron con nosotros, ¿no? Cuando Juan Luis y Coco, cuando empezamos a hablar sobre el tema de la reliquia, ¿no?, yo no trabajaba con reliquias, no era, bueno, un poco de alguna manera, pero no de un modo más focado. Entonces pensé que sería interesante hacer algo, que no soy la primera a hacerlo de ninguna manera, pero pensé en explorar comparativamente el significado mágico atribuido en el ámbito católico, cristiano y católico, a los huesos humanos, o sea, la reliquia, el hueso concretamente, y el significado mágico atribuido a huesos humanos también por las sociedades tupíes en lo que es la costa del actual Brasil, en la primera modernidad. Entonces, esa era mi pregunta, digamos, grande, y para eso leí muchísimo el trabajo fantástico de antropólogas y antropólogos que ya se dedicaron a ese tema, pensando siempre en qué tipo de aporte podría hacer yo desde el campo de la historia del arte y la cultura a un tema que suele ser estudiado por antropólogos.
Y me parece interesante mezclar un poco esas metodologías. O sea, aunque yo no soy antropóloga de formación, ni mucho menos, para mí gran parte del material que lo leí pues totalmente del punto de vista neófito, con mucha gratitud por el trabajo que vienen haciendo compañeras y compañeros. Bueno, en el caso concreto hay una antropóloga que la voy a mencionar, que es Manuela Carneiro da Cunha, que fue quien estudió uno de los episodios centrales, una de las historias que les voy a contar ahora, que analizo yo un poco en mi artículo. Hicieron mucho, pero para mí era interesante también pensar, bueno, en mezclar un poco las metodologías, porque si no estamos siempre los historiadores del arte trabajando con historia europea, occidental, y los antropólogos con la historia del indio. Y como se dice, como vienen reivindicando también algunos historiadores, ¿no? En Brasil y en otras partes, es importante pensar en esas metodologías históricas y antropológicas de una manera menos, digamos, eurocéntrica quizás, ¿no? La historia para los grandes temas, la antropología para las sociedades periféricas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la reliquia es un tema totalmente antropológico y bueno, y traté un poquito también de mezclar esas metodologías en el artículo. Bueno, entonces voy a tratar de compartir pantalla, a ver si me resulta. Sí, ¿cierto? Bueno, quisiera antes, muy rápido digamos, para contextualizar un poco, porque sé que nuestro público es de otras partes, hablar un poco de qué sociedades estoy hablando, ¿no? Cuando hablo de tupíes es un tema un poco genérico, o sea, es un tema, es una denominación que se hace a partir de la lengua, ¿no? Del idioma, pero los episodios, digamos, las historias que les voy a contar, que analizo en ese artículo, son historias recogidas sobre todo en lo que es el nordeste del actual Brasil, ¿no? O sea, en esta zona. Que es una zona a la cual llegan también los jesuitas en mediados del siglo XVI y muy pronto establecen una serie de misiones, de aldeas. Entonces, un poco ese es, digamos, la geografía. Y luego hay 3 libros que son importantes, que son, que voy a mencionar, entonces se los pongo aquí para que ya se conozcan, que son libros producidos en la segunda mitad del siglo XVI y que hacen referencia a las sociedades Tupinambá. O sea, los Tupinambá son, digamos, un subgrupo, si se quiere así decir, tupí, de habla tupí, y que habitaban la costa del actual Brasil en diferentes zonas entre lo que es el nordeste, el casi norte, y el actual estado de São Paulo, o sea, el sudeste. Nómadas, seminómadas, no se puede establecer fronteras realmente, son grupos que están constantemente moviéndose, pero ese grupo se torna muy célebre en Europa, muy conocido a causa de esos 3 libros, ¿no? O sea, de la historia del viaje a Brasil de Jean Delehy, la singularidad de la Francia antártica de André Thébet y la verdadera historia de Hans Staden, que es un alemán que también vive sus aventuras, es cautivo entre los Tupinambá, según su propio relato en el siglo XVI, y son 3 europeos que regresan a Europa y producen libros llenos de imágenes que voy a enseñar acá, algunas de ellas, y por eso es importante esa contextualización para que se sepa de dónde salen esas imágenes. Y no voy a hablo un poco en el artículo de la agenda de esas personas, sobre todo en el caso de los franceses, de su agenda político-religiosa en Europa, de cómo los Tupinambá pueden funcionar como una especie de figura retórica en una batalla ideológico-religiosa que se produce en Europa y que muy poco tiene que ver con los Tupinambá mismos, a pesar de que esos viajeros sí fueron a Brasil, sí recogieron historias en primera mano, pero de eso no voy a hablar tanto ahora. Hablo un poquito sobre eso en el artículo, pero no lo voy a hacer ya para no alargarme. Bien, el programa
jesuítico de conversión, ahora ya hablando sobre los jesuitas y dejando un poco a los franceses, porque de aquí van a salir nuestras imágenes, ¿no? El programa jesuítico de conversión en esas aldeas, ¿no?, ubicadas en la costa de Brasil, se concentraba fundamentalmente en dos frentes. Esos programas son bastante bien documentados en cartas y relatos jesuíticos. Dos frentes. De un lado, adoctrinamiento de niños y adolescentes. De otro, y es de lo que más voy a hablar aquí ahora, la debilitación de la influencia chamánica, ¿no? El chamán, que así lo voy a traducir al castellano, en el término portugués sería el pajé, que es una figura, una lideranza espiritual en las aldeas, en las sociedades tupíes, ¿no? Los chamanes, con cuidado con la traducción, pero bueno, por así decirlo, constituían una última línea de resistencia, según apuntan compañeros de la antropología, a la cristianización. Para alcanzar, ¿no?, el éxito, la conversión, los jesuitas necesitaban no solo debilitar su influencia, sino también sustituirlos. O sea, no se trataba de una mera de decir, bueno, esos no valen, sino de que, bueno, nosotros estamos en su lugar, ¿no? Y para eso es bastante conocido como los jesuitas adoptan estrategias de apropiación cultural, ideológica, de rituales, de performances, de chamanes muchas veces, ¿no? Y aquí les traigo, no puedo leer porque tengo acá. Les traigo un pequeño fragmento para ejemplificarlo, ¿no? Es un pequeño fragmento de una crónica de la compañía, ¿no? Que cuenta como el padre, Azpilicueta Navarro, caminaba en círculo a su alrededor de los indígenas, dando golpes con el pie, espalmando las manos, haciendo las mismas pausas, quiebras y espantos de costumbre entre sus predicadores para más agradarles y persuadir. O sea, los jesuitas tratan de incluir una serie de gestos, de performances, de sonidos, materiales, como forma digamos, como estrategia evangelizadora. Por otro lado, a partir de las últimas décadas del siglo XVI, la adoración de reliquias pasa a ser muy estimulada en la América portuguesa. A partir del 1575, los jesuitas sistematizan la exportación de reliquias de Portugal a Brasil, incluyendo las cabezas de las 11.000 vírgenes que inspirarían el auto de Santa Úrsula compuesto por el padre José de Anchieta en 1585. Ya en 1575, el obispo de Salvador, que está en el nordeste de Brasil, en Bahía, ¿no?, Salvador de Bahía, les había declarado a las vírgenes patronas de Brasil. Y en los siguientes años llegaron otras de sus cabezas. Posteriormente, también una apreciada reliquia de San Sebastián arriba en fiesta a Río de Janeiro, que es ciudad que lleva su nombre. Río de Janeiro se llama São Sebastião do Rio de Janeiro. Que en 1583 el visitador Cristóvão de Gouveia haya ordenado la construcción en la sede de Bahía de 16 armarios de jacaranda para conservar las reliquias que se amontonaban en el colegio, nos puede dar una idea de la fiebre relicaria que se alastró por la región en esas fechas. Y los jesuitas incluyen muy rápidamente a las reliquias en su proyecto de conversión. El paralelismo entre, y eso es algo que trato un poquito en el artículo, el paralelismo entre ese culto jesuita y tupí, del cual voy a hablar ahora un poquito más, de huesos considerados mágicos, puede abrir canales de comunicación, pero también puede generar conflictos. Y entonces quisiera mencionar una carta que en ese sentido, en ese sentido ambivalente, digamos, es un denominador común. Ok, adoramos a huesos son mágicos, huesos tienen poderes sobrenaturales, pero la cuestión pasa a ser, ¿quién se apropia de esos huesos? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene ese poder? ¿No? Y quisiera contarles muy rápidamente sobre una carta que fue encontrada por la antropóloga brasileña Manuela Carneiro da Cunha en la Biblioteca Nacional de Lisboa, y que relata cómo en 1618 un jesuita, padre Manuel Gomes,
les pidió a un grupo de indios que encontró en su camino desde Ceará a Maranhão, en el nordeste de Brasil, que le regalaran un hueso del pie del padre Francisco Pinto, fallecido hacía 10 años, con el objetivo de llevar, fallecido en batalla, con objetivo de llevarlo como reliquia al Colegio de Bahía. El padre Pinto era considerado por sus colegas como un jesuita ejemplar, a causa de sus profundos conocimientos de las lenguas nativas y de sus buenas relaciones con los tupíes, y había sido muerto a palos a manos de los tocarijús, que eran enemigos de los tupíes en 1608. Los indios le explican al jesuita, ¿no?, al padre Manuel Gómez, que quería el hueso, que acudían a los huesos para rogarles lluvia o sol, según lo que hacía falta en cada momento, y que no podían estar sin ellos. Lo sentimos, pero no. En vida, el padre Pinto no solo se había señoreado del idioma, sino también aprendido a emular costumbres y rituales tupíes, adaptando a ellos sus estrategias evangelizadoras. Con eso había ganado entre los indígenas una posición similar a la del Caraíba. El Caraíba es una figura profética, por así decir, en las sociedades tupíes. El párroco no desistió de conseguir algunos de los huesos del fallecido padre, de modo que pidió al cura de una fortaleza próxima que por la noche fuese a la ermita donde estaba enterrado el cuerpo y llevara algunos huesos al colegio de Pernambuco. Entre tanto, los indios, que estaban ya en esa altura muy desconfiados, ya habían cambiado de sitio a los restos mortales de padre Pinto, y cuando se dieron cuenta de que el jesuita había intentado robarles, los persiguieron por días. De eso habla la carta encontrada por la investigadora. Cuando finalmente lo encuentran, lo revisan cuidadosamente hasta que asegurarse de que no llevaban los huesos que consideraban mágicos, ¿no? Entonces, esa historia que me parece súper interesante, claro, se infiere en una tradición, que es la tradición de la furta sacra, del robo de las reliquias, ¿no? Pero también constituye un elocuente ejemplo de cómo en principios del siglo XVII huesos de cristianos se pueden convertir en objetos preciados por al menos algunas de las sociedades que habitaban el actual Brasil. Y ahí entonces se pone la otra pregunta: ¿cuáles son los antecedentes de esa relación entre los tupíes y los huesos humanos? ¿Cómo explicarlas y cómo comprenderlas? Para tratar de responder a esos interrogantes, hay que considerarse primeramente la relación y el significado que se atribuía en las sociedades tupíes y a otras que habitaban la costa del actual Brasil al cuerpo humano muerto y sus fragmentos. Jean Elery, Staden y TV, los tres investigadores que les hablé antes, escriben mucho sobre la cuestión del canibalismo en las sociedades tupíes, sobre todo Tupinambá, porque los Tupinambá es la sociedad con la cual convivieron los franceses y también el alemán. Los rituales antropofágicos, casi siempre estimulados por venganza, son muy minuciosamente descritos y de hecho poblan la imaginación europea, ¿no?, en la primera modernidad, y después llegan al siglo XX y XXI. Esas historias de canibalismo, de venganza, de cómo se matan a las personas y a los enemigos, después se les consumen en rituales performáticos, con música, con danza, con bebidas alcohólicas. Pero la cuestión que me interesaba más aquí es cómo los huesos de enemigos muchas veces pueden adquirir un valor apotropaico también, un valor para ahuyentar males, un valor para obtener cosas, para conseguir cosas, ¿no? Aquí les traigo un grabado del libro de la verdadera historia de Hans Staden, ¿no?, en la cual vemos digamos, una representación de una aldea con las casas puestas en círculo o cuadrado, como solían ser, ¿cómo se dice eso? Un cercado de madera alrededor y los cráneos de los enemigos ahí pinchados, ¿no? Y dice Hans Staden, porque está describiendo lo que ve, ¿no?, cuando llega a ese poblado. Dice: cuando llegué a las proximidades de la cabaña, oí un gran estruendo. Ellos cantaban y tocaban sus instrumentos de soplo, de los cuales voy a hablar un poquito más. Delante de las cabañas había cerca de 15 cabezas espetadas en estacas. Eran cabezas de maracayás, enemigos suyos que habían devorado. Mientras pasábamos, me enseñaron las cabezas, subrayando que eran de sus enemigos, ¿no?
muchos años después, ¿no?, de esa primera edición, el editor protestante, ¿no?, Theodore de Brie, en su grande serie América, ¿no?, en la parte 3, va a incorporar el relato va a reimprimir el relato de Jean Delehy y también de Hans Staden con nuevos grabados, y esa es, digamos, una otra versión de la misma historia, ¿no?, en que también vemos en el centro una ejecución ritual. La persona que está a punto de ser asesinada a palos, va a ser consumida ritualmente su carne por la comunidad enseguida, ¿no? Y aquí se ven otra vez, ¿no?, los cráneos de los enemigos pinchados en la puerta, en la entrada, ¿no?, de la aldea. Y aquí en el artículo me interesó un aspecto que se entrevé en el pasaje de Hans Staden y que va a aparecer después en otros pasajes, que es la relación en las sociedades tupíes entre los huesos de enemigos muertos en rituales antropofágicos, como se ven aquí, y la fabricación de instrumentos musicales. Y eso aparece en innumerables relatos europeos. Una historia también, una segunda historia que yo traigo al artículo, ¿no?, es como en el segundo cuartel ahora les enseño el pasaje, en el segundo cuartel del siglo XVII, ¿no?, en una carta escrita por el frade Miguel Antunes, los jesuitas Antonio Pereira y Bernardo Gómez fueron muertos por indios de la nación aguaraca en el actual Maranhão, y de acuerdo al texto, aquí les traigo el fragmento, a ver si puedo leer. Después de la matanza, desnudaron los cuerpos muertos y los guindaron desnudos en las vigas de las casas, los picaron en pedazos, los asaron y se los comieron, guardando sin embargo los cráneos para beber sus vinos en ellos, y algunas canillas para hacer sus flautas y las puntas de sus flechas, como también la grasa y la manteca para untarse con ellas. El indio Mochimaré de la aldea de Mucurá, del pueblo Maraunises, con otros 3 compañeros, robó una canilla del padre Bernardo Gómez para hacer de ella una flauta. Los instrumentos musicales tupinambá, de hecho, y por eso me interesaba, porque estábamos hablando de reliquias, entonces ya verán. Los instrumentos musicales tupinambá compartían con las reliquias la calidad de constituir simultáneamente una persona y un objeto. Muchas narrativas tupíes indican la fluidez entre esos dos conceptos y también la capacidad de que alguien o algo pueda hacer a la vez 2 cosas. Una persona, por ejemplo, podía ser a la vez un ser humano y otro animal. En ese sentido, cabe destacar el maracá, un instrumento que les enseño ahora en un formato actual, que es el mismo, lo que sería la maraca. En portugués se acentúa la última A. Me imagino que por alguna afinidad fonética con el idioma tupí y de la manera como fue traducido. Es un instrumento musical hecho a partir de calabazas secas con semillas o pequeñas piedras en su interior. Relatos quinientistas europeos lo describen primordialmente a partir de su función religiosa. Hans Staden, por ejemplo, escribe largamente sobre cómo los salvajes, dice él, los salvajes creen en algo que crece como una calabaza, la cual llenan de piedrecitas y en cuya superficie cortan una abertura en forma de boca. Cada hombre poseía, según el relato de Hans Staden, su propio maracá, el cual había sido manufacturado y decorado en modo ritual y consagrado por un chamán o pajer. En ese ritual, el chamán le daba un espíritu al maracá, el cual hablaba cada vez que se sonaba el instrumento. El maracá es representado innumerables veces en los grabados de los libros originales de TV Lehi y en la posterior edición de Theodore de Brie. Aquí traigo a varios ejemplos oriundos de esos 3 libros en los cuales pueden ver el maracá. También el libro de Hans Staden, el original, dedica un grabado en el cual aparece el maracá ladeado por 2 vasijas, una de las cuales se equilibra sobre un moquén. Aquí se ve esa apertura también en forma de boca, sobre la cual hablan muchas fuentes. Como observó el musicólogo brasileño Paulo Castaña, el maracá fue uno de los instrumentos indígenas que más preocuparon a los jesuitas. Su antropomorfismo, además de su poder de comunicación con los chamanes, lo aproximaba peligrosamente a la idolatría.
Pero la historia de la transformación de los jesuitas en flautas, para regresar a ella, nos lleva también al segundo aspecto que yo traté de destacar, sobre el interés de los indios por las reliquias. Una de las más importantes características de las sociedades tupíes, como se ve, es su relación de apropiación con respecto al cristianismo. Ya antes hablé un poco de cómo algunos jesuitas trataban de apropiarse tanto de la cultura visual, material, como de las performances locales, ¿no? Pero lo mismo pasa también al revés, ¿no? O sea, no solo los jesuitas se buscan apropiar de elementos religiosos y culturales indígenas y resignificarlos en el ámbito cristiano, también lo contrario se dio. En innumerables cartas jesuíticas y antes de eso en crónicas europeas que remontan incluso al inicio del siglo XVI, se describe como los indios creían sin objeciones al discurso religioso cristiano. Según muchas de esas fuentes, ya Vespucci habla, bueno, sobre lo que él entiende como ingenuidad, como una ingenuidad, en todo se cree, ¿no? Según muchas de esas fuentes, se dejaban bautizar sin oponer resistencia alguna y acudían a misa no solo con docilidad, sino devoción. En su primera carta escrita en Brasil, el jesuita Manuel da Nóbrega exprime lo que el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro calificó de entusiasmo mimético de los tupíes. Y aquí traigo una pequeña cita de Manuel da Nóbrega. Está en portugués, pero es un portugués que está más próximo al castellano en aquel entonces, espero que se pueda entender. Lo voy a leer com a pronúncia portuguesa. Todos esses que tratam conosco dizem que querem ser como nós, senão que não têm com que se cubram como nós, e esse só inconveniente tem. Se ouvem tanger a missa, já acodem, e quanto nos vem fazer, tudo fazem. Assentam-se de joelhos, batem nos peitos, alevantam as mãos ao céu, e já um dos principais deles diz que quer ser cristão e não comer carne humana, nem ter mais de uma mulher y otras cosas. Lo interesante es que en ese proceso, hay muchas cosas interesantes, una de ellas es que los indígenas muchas veces se apropian, ¿no?, de figuras, performances y rituales sagrados cristianos. Toman agencia sobre esos rituales y objetos. El mismo Nóbrega en otro pasaje describe como una vez, él dice, bueno, yo conocí a un hechicero, le hablé de Dios y el hechicero me dijo, perfectamente, soy yo, Dios soy yo. O sea, entonces, no, y ahí traigo una cuestión también interesante, que es el concepto de santidad o santidad. Desde la segunda mitad del siglo XVI y hasta principios del XVII surgen varias santidades o santidades en Brasil. Esas santidades, como eran llamadas por los jesuitas, designaban a indios que se atribuían a sí mismos características o roles cristianos, apropiándose no solo de ciertos signos externos, sino también del discurso y gestual de los curas. Usaban muchas veces los hábitos sacerdotales, portaban cruces, bautizaban y confesaban, además de asumir papeles proféticos y atribuirse poderes sobrenaturales. Para que nos quedemos en un único ejemplo, ¿no?, traigo un corto pasaje de una relación de 1606 de un jesuita que está transcrita por Fernão Guerreiro sobre la llegada de esas santidades a la aldea en la cual se encontraba. Dice, él estaba como quien enseña la doctrina, mezclando 1000 disparates, como por ejemplo decir Santa María, Tupana, que viene de Tupán, la entidad mágica tupí, Gemireco, que quiere decir Santa María, mujer de Dios, y otros despropósitos semejantes. Está arrodillado y con la mirada puesta en el cielo y las manos levantadas y abiertas como un sacerdote que dice misa. Las santidades bautizan a los suyos y a los hombres les pone Jesús, a las mujeres María. Usan la cruz, pero con poca reverencia y tienen otras ceremonias al modo de las de la iglesia. Según el historiador brasileño Carlos Fausto, que es uno de los grandes nombres que se dedica a esas sociedades desde el punto de vista de la historia y de la antropología, yo lo cito, el problema central para los indios no era pues cómo regresar a una identidad perdida, sino cómo apropiarse de los poderes extraordinarios que los europeos, y en particular los curas, parecían poseer.
Fin de la cita. Los indios no se oponen a lo que los jesuitas dicen ser la verdadera religión, pero la contrahacen. La contrechura de la religión es un tema recurrente en los escritos jesuíticos y siempre con la misma recomendación a los misioneros. No basta hacerles a los indios creer en la religión cristiana, sino también llevarles a entender la autoridad de la iglesia. O sea, son dos pasos. No hay ningún problema en creer a las historias, en Adán y en Eva, y en Dios, en el Padre y en el Hijo. La cuestión es cómo separar eso, digamos, destacar eso del ámbito de la agencia indígena. Entonces, en ese sentido, las reliquias locales, como los huesos del Padre Pinto, asumen muchas veces un carácter ambivalente. Y ahí se prestan mejor a apropiaciones por parte de los indios. Reliquias importadas no solo hacían, como las cabezas de las vírgenes, no solo hacían esa apropiación más difícil, sino también indicaban que el centro del poder y de la autoridad estaba, pues, más allá del océano. En la parte final de mi artículo yo trabajo un poco cuestiones de las cuales habló ahora Juan Luis, o sea, sobre, digamos, un poco sobre las disputas teológicas católico-protestantes en Europa. Yo aquí no, para no alargarme demasiado, ¿no? Lo voy a dejar a un lado. La reafirmación del poder sagrado de las reliquias en el mundo católico, la cual se produce, sin embargo, en ese contexto violento de disputas teológicas, políticas y territoriales en Europa, coincide con la ocupación sistematizada de la costa del actual Brasil por colonos y por jesuitas. En los mismos años en que la legitimidad de las reliquias era contestada y su integridad se veía constantemente amenazada por distintas vertientes reformistas, su distribución en la América portuguesa se impulsó, de modo notable. Paralelamente, el concepto católico de reliquia se resignificó en el ámbito de las sociedades locales, para las cuales fragmentos corpóreos podían similarmente adquirir propiedades mágicas. Que también testigos europeos calificaran como reliquias a fragmentos corpóreos a los cuales se atribuía propiedades mágicas en sociedades tupíes, por ejemplo, Gabriel Soares de Souza, un colono y escritor portugués, se refiere con ese término a pedazos de los cuerpos de enemigos que las indias guardaban para dárselos a sus maridos. Pues eso indica cómo universos mágicos religiosos podían sobreponerse o intersectar, tanto para cristianos como para tupíes. Creo que por aquí me quedo para darle paso al debate y escuchar a los demás. Muchas gracias una vez más. Perfecto, María, muchas gracias. Muy, muy interesante la presentación y además con muchas cuestiones como para debatir acá. Invitaría al resto de personas que nos acompañan. Está Agustina Rodríguez Romero, del Centro Materia, muy aludida en las presentaciones iniciales, que dirige el programa Quilca, en el cual se insertan estas charlas que estamos teniendo, como la de hoy. Y también a Luis Elena Alcalá. Nos gustaría escuchar de pronto algunas reflexiones, algunos comentarios y de pronto de alguno más de los autores, autoras, colegas que forman parte del Centro Materia, si quieren intervenir en el debate. Yo por lo pronto estaba pensando en un aspecto que menciona María y en el cual hablaba Juan Luis en la presentación, sobre esta presencia de las reliquias que también nos involucra con otros aspectos, ¿no? Con la relación con la muerte, con la relación con el cuerpo humano y con la idea de santificar. Porque bien es cierto que a nuestra experiencia actual de católicos, quienes sean católicos practicantes o los que somos católicos culturales, es decir, nacimos en el catolicismo y forma parte de nuestras relaciones afectivas, se escapa de nuestra relación con la iglesia y con el espacio sagrado, pero en otras épocas era el propio templo, era el sitio también de entierro de restos humanos, o sea, era el lugar donde se daba sepultura y las capillas formaban parte de lugares que formaban parte del templo de lo sagrado, pero que al mismo tiempo eran financiadas por algún donante para que estuvieran allí sus restos y los de sus descendientes. Y esto al mismo tiempo tiene una relación se articula, ¿no? con otras reliquias de otro tipo. Y de la misma manera lo que menciona María, como fuera de los centros urbanos europeos que se organizan en América, está esta relación tan particular con las reliquias, con lo sagrado y con ese intercambio de
digámoslo, este debate agencial entre a qué le otorgo poder y quién es quien le puede otorgar poder, ¿no? Yo dejaría ahí esta pequeña discusión, no, perdón, esa pequeña apertura para la discusión, y me gustaría escucharles. María, no sé si quieres contestar algo ahora o bueno, tomo la palabra. Sí. Sí, tomala, sí. Dale. No, sobre todo agradecerles a Juan Luis, a Coco y a ti, a María, por esta presentación, a quienes nos acompañan acá en el Zoom y en el Facebook Live de Centro Materia. Bueno, me encantó, bueno, ya me gustó mucho la lectura, tu presentación previa, un trabajo que ya conocía, pero que resulta súper interesante. Creo que es del conjunto, obviamente, queríamos elegir de todo el libro de Spolia Sancta una presentación y eran todas realmente súper interesantes. Creo que terminamos eligiendo tu trabajo, María, además porque te conocemos, porque sabemos de cómo trabajás, pero también porque nos trae un tema que es muy interesante en relación con otra mirada acerca de las reliquias en estas sociedades, no la tradicional, quizás a la que estamos más acostumbrados a ver en relación con todos los ejes tan interesantes que se desarrollan en el libro. Yo también lo participo, ¿no? Trabajando acerca de la circulación de reliquias en el Virreinato del Perú. Pero acá se abre una dimensión que es nueva y que quizás abre a estos otros debates acerca de estas prácticas, ¿no? Creo que una de las que más, o sea, de todo, porque yo escuchaba, ya lo había leído y veía las caras de los demás, ¿no? Con la sorpresa de muchas partes, ¿no? Esa mirada que, como vos bien decís, es una mirada antropológica sobre estas cuestiones, pero que es muy interesante, ¿no? El hecho de, por un lado decía, yo lo había marcado en el texto, ¿no? Y lo repetías, por suerte, en tu presentación recién, diciendo esta cuestión de que, perdón, si estoy con mala conexión, si se corta, que decías que alguien o algo podría hacer dos cosas, ¿no? Esa frase como que es muy interesante porque me parece que es algo que se repite constantemente, ya sea en Mesoamérica, por ejemplo, con el concepto de Ixtla, o en el Virreinato del Perú con el concepto de Huaca, esa idea que a los europeos, ¿no? Les cuesta mucho como esta mutabilidad que se da en estos conceptos. Y acá es el hueso que se convierte en flauta, ¿no? Y eso de alguna manera cómo nos choca, y al mismo tiempo, leyendo Spolia Sancta, leyendo el libro, nos damos cuenta que la cuestión católica con las reliquias tiene mucho de eso también, ¿no? De apropiaciones, voy a decirlo, bizarras por momentos, ¿no es cierto? Sí, no sé si con Luis o Coco quieren hablar. No, empieza tú, yo creo Adelante, que el pie es muy tuyo y luego comentamos algo más si quieres, pero vamos, lo de la flauta yo creo que es una invitación a la música. O sea, muchas gracias, Agustina y Juan Ricardo, por los comentarios y una vez más por esa invitación. O sea, yo creo, o sea, ustedes hicieron cosas, yo creo que ustedes tocaron los dos en algunas cuestiones que son cruciales, no solo de mi texto, sino también del libro. Y eso es algo que a mí me interesaba, digamos, también, como, digamos, de la manera como conceptualmente el proyecto fue formulado, creo que sí había esa apertura y esa posibilidad a pensar en las sociedades, en sociedades americanas y a proponer pues paralelismos y confrontos, sobre todo considerando que el ámbito de la conversión, ¿no? que es un tema, que es uno de los temas de mi investigación. Entonces, se trata de convertir y las estrategias de conversión son, o sea, es necesario conocer al otro para poder persuadir. Entonces, y los jesuitas lo hacen, pues eso es bastante conocido y estudiado, como están tratando de estudiar a las sociedades locales. Pero en ese caso de la reliquia, lo que me llamaba la atención es el movimiento contrario. Es cuando, digamos, las sociedades locales dicen, sí, perfecto, sí, te creemos, no tenemos ningún problema con creerte. La cuestión es
a quién pertenece el poder y la agencia sobre esos materiales que ambos consideramos sagrados, ¿no? Entonces, como dijo Juan Ricardo, ¿no? Es un debate agencial, me gustó mucho esa expresión, ¿no? Y en cuanto a las dos cosas, ¿no? que decía Agustina, creo que cuando se miran a esas sociedades, digamos, de una manera más global, y pues Juan Ricardo decía, estamos todos muy inmersos en la hegemonía católica inclusive, ¿no? Somos casi todos latinoamericanos y españoles. A veces se ven las cosas como con una frontera que no existe en la premodernidad. O sea, el creer que el mundo es mágico es una creencia compartida en la primera modernidad por jesuitas y por... Lo que pasa es que nos choca un poco usar el término mágico, que es un término que se usa mucho en antropología, para hablar de los cristianos, pero es pensamiento mágico también, de la misma manera, ¿no? Entonces, sí, el tema escapa un poco de la reliquia, pero un tema que yo he estudiado en los últimos años es el tema claro, mucho a raíz del COVID, me puse a estudiar la interpretación de las enfermedades contagiosas que devastan al continente americano, ¿no? Asolan a sociedades enteras, inclusive en la costa del Brasil, y cómo tupíes y otras sociedades de la costa del actual Brasil y cristianos interpretan mágicamente enfermedades epidemiológicas. O sea, si muchas personas se mueren a la vez en una enfermedad común, como puede ser la influenza o cualquier otra, esa interpretación muchas veces se da a partir de una lectura mágica. O sea, existe una creencia en el origen sobrenatural de enfermedades y esa creencia es compartida. Y ese compartir, cómo es compartida la creencia, como muestra esa carta, que me parece fantástica, me parece un documento extraordinario que encontró la antropóloga brasileña Manuela Carneiro da Cunha, ¿no? Que después es estudiada por una otra investigadora francesa. Digamos, se trata de una creencia compartida en un elemento mágico, en un elemento sobrenatural. Y entonces se entra en la cuestión del poder. ¿Quién detiene ese poder sobre esos huesos? ¿Quién los posee? Y bueno, el tema del robo de objetos, de reliquias, es muy antiguo, ¿no? Y de una cierta manera es un topos casi, ¿no? Es un topos de la literatura sobre las reliquias, y de una cierta manera la carta se infiere en esa. Entonces es muy interesante porque se hereda un formato que es más o menos conocido, que es el formato de Furta Sacra, pero en otro escenario, en un escenario, digamos, de indios y de canibalismo y de antropofagía y de objetos mágicos. Pero es muy importante pensar que estamos viviendo en una sociedad premoderna, bueno, con todas las reservas que se puede hacer ese término, en la cual no existe una diferencia, claro, o sea, del punto de vista católico no hay dos religiones, hay solo una. Los demás es idolatría. Pero aún así, la idea de que se pueda apropiar de la creencia, que ambas sociedades tratan de manipular la creencia de la otra en el elemento mágico, en el aspecto mágico de esos objetos, en el caso de los huesos. Sí, y además esta cuestión es también clave, como decía hace un rato Agustina, algo que no desarrollaste acá en la presentación, pero aparece en el texto, con esta idea de la tierra sin pecado, ¿no? Esta creencia, porque hay una, como decías, hay cierta incomodidad también para utilizar esa descripción de premoderno, cuando podríamos pensar más bien, tal como decías hace un rato, en este intercambio de categorías, pensar que es un debate de poder, es un debate de poder en la modernidad temprana. Y entonces ahí también hay casos en los cuales se toman algunas de estas ideas, ¿no? de la tierra sin pecado, por ejemplo, ¿no? Pero que también al otro lado en los Andes, pensar en un clásico de la historiografía hispanoamericana, de Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes, con esta idea que, por ejemplo, ella trabaja en los franciscanos que buscan y están convencidos de que el paraíso se encuentra en tierra americana, pero al mismo tiempo lo podemos pensar con Sergio Buarque de Holanda, con su clásico de clásicos, Visão do Paraíso,
hablando sobre este lugar maravilloso donde los aires no permiten pestes. Nunca se han visto pestes acá como se vieron en Europa, y en algún momento las pestes se ven. ¿Y qué implica eso? Es un castigo, eso implica un cataclismo por la mudanza de las costumbres, o sea, se interpreta y hay un debate que va de lado a lado, ¿no? Y en ese debate aparecen las reliquias, porque las reliquias son portadoras de una capacidad que muchas veces otro tipo de elementos dentro del espacio sacro no tienen. A veces lo tiene la pintura, a veces la escultura, pero también cuando hacemos esta división disciplinar, como mencionabas hace un rato, ¿no? Pensando no solo entre la historia y la antropología, sino también con la historia del arte, miramos y separamos, diseccionamos y nos quedamos con una pintura, con una escultura, con un retablo, y no nos damos cuenta de que al mismo tiempo están actuando múltiples dimensiones dentro del mismo espacio sagrado, y eso se vincula hacia afuera con la manera en la que se interpretan esas capacidades de acción, ¿no? Como cosas como las que ha trabajado, por ejemplo, querido Pablo Amador, sobre estos objetos que salen, la imaginería, cómo sale del espacio sagrado, pero también expande su territorio, ¿no? Y acá tú lo mencionas del otro lado, María, que es como se toma una idea, se apropia, bueno, muy bien, nosotros también tenemos una reliquia, no la cedemos, yo ni el meñique de nadie, es, es nuestro, pero porque compartimos esa concepción. O sea, ahí no sería un debate premoderno. Me parece interesante la invitación que tú haces, ¿no? No sé qué piensas, si alguien más quiera intervenir en este debate tan sonoro, como decía Juan Luis hace un rato. Yo también tenía una pregunta o comentario sobre esto, porque siempre, bueno, aprendo mucho de todos vosotros del Cono Sur y todas estas distintas tradiciones, ¿no? Porque es verdad, pero bueno, tengo una pregunta, no sé si me voy a explicar bien, pero tengo una pregunta que vuelve sobre lo que has dicho al principio, María, de si hacemos historia o hacemos antropología. Por mi ignorancia sobre los tupíes, ¿no? Porque mi impresión, ¿no? Es que no sabemos mucho, ¿no? Te pregunto, o sea, no sabemos mucho sobre la historia de los tupíes a lo largo del tiempo antes de la conquista, es decir, si algunos de estos grupos fueron conquistados ellos mismos por otros. Sí, cómo se desarrolla, ¿no? Esa religión, esa religiosidad, ese sentimiento mágico. Lo pregunto por traer un marco comparativo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los incas o los mayas, sabemos, ¿no?, que los incas tienen una religión de Estado que conquistan, imponen una religión, ¿no?, al Inti, y que otros grupos la asimilan porque es una más. Es decir, la capacidad de muchas comunidades indígenas en América de asimilar una religión o unas creencias nuevas, a veces puede estar en la propia naturaleza, ¿no?, de esa religión, como dices, de creer una cosa puede ser dos cosas. Y mi pregunta también es si a veces también era una actitud ensayada o recurrente a lo largo de la historia, ¿no? Porque esa era un poco la diferencia, ¿no?, entre los españoles y los incas. Los incas conquistan, pero permiten que esas otras religiones se mantengan siempre que se acepte el Inti, ¿no? Los españoles no, ¿no? Entonces, yo tengo, o sea, siempre que he leído, ¿no?, a historiadores o antropólogos sobre los incas o los mayas, se habla mucho, ¿no?, de esa capacidad de convergencia de distintas religiones, esa capacidad que tuvieron de apropiarse o asimilar o ir hacia lo sincrético, que intuyo que en parte siempre se ha justificado históricamente, no solo antropológicamente, ¿no?, porque sabemos algo de ese desarrollo previo, ¿no? Y claro, con los tupís, ¿no?, es como... también me preocupa un poco, ¿no?, que pensamos que es unas creencias, una comunidad, una sociedad sin desarrollo, ¿no? No estoy hablando de desarrollo como progreso, sino con historia, ¿no? Ninguna de las crónicas jesuitas hablan, o sea, dan un nombre, ¿no?, de este jefe, de otro es. No hay un sentido nunca de historia ahí, no sé.
A mí me encantaron lo que dijeron, tanto Juan Ricardo como Coco, porque yo creo que ustedes otra vez tocaron en cuestiones que son muy fulcrales y que pueden interesar no solo a los que estudiamos eso específicamente, sino a otro tipo de cuestiones, ¿no? Empezando por lo que dijiste ahora, Coco, o sea, el tema de los tupíes y de otras sociedades que habitan y que de hecho siguen habitando el actual Brasil, como sociedades sin historia, es un tema que de verdad se construye en la historia, porque la historia ya en el siglo XIX, Van Hagen, el historiador brasileño, dice que las sociedades, dice que no se puede hacer historia de esos pueblos, solo etnografía. Y luego a lo largo del siglo XX se construye una idea de la narrativa del exterminio, de que esas sociedades están desapareciendo. Por tanto, son sociedades sin pasado, sin futuro y con un presente muy tenue, muy frágil. O sea, por tanto, no están en el tiempo, no tienen pasado, no tienen presente, no tienen futuro, no son históricas. Se pueden analizar desde el punto de vista etnográfico, pero no antropológico, pero no histórico. Luego, hay historiadores, a mí siempre me gusta mencionar un historiador brasileño que falleció en 2013, si no me equivoco, llamado John Monteiro. Falleció precozmente, yo no lo conocí lamentablemente en persona, pero dedicó su vida a lo que él mismo llamaba la historia del indio, en la cual trataba y creó cualquier cantidad de sucesores. O sea, yo cada 2 por 3 encuentro textos excelentes escritos por historiadores más jóvenes brasileños sobre la historia del indio y me doy cuenta que fueron sus estudiantes. O sea, realmente es una persona que marcó una gran diferencia, me parece. Bueno, insiste siempre, no es el único, hay un grupo, pero ese a mí me gustaría destacarlo, porque tuvo una labor increíble. Y estaría activo si no hubiese fallecido en un accidente automovilístico. Y o sea, el argumento siempre es que él resalta una y otra vez es, no, hay que pensar, y cuando se va a las fuentes eso está claro, en la dinámica entre las diferentes sociedades indígenas, entre sociedades indígenas y sociedades quilombolas, que eran, digamos, entidades políticas establecidas por personas esclavizadas que escapan y que disputaban territorio en el interior del actual Brasil. Hay que pensar en las fuerzas coloniales como una fuerza más, pero no como la fuerza definitiva necesariamente, se transforma en la fuerza definitiva hacia el siglo XIX, ¿no? Y XX, pero hay que pensar en términos de dinámicas y de cómo también, ¿no? Ese discurso de la inocencia, de la creencia, de que todo lo creemos, es un discurso muy paternalista, ¿no? Muchas veces y muy, digamos, esa retórica de la ingenuidad que hay para hacer el puente con la colocación, ¿no? de Juan Ricardo. Es una retórica que realmente empieza en principios del siglo XVI. Vespucci, pero va de camino, una carta que va a ser publicada mucho después. Vespucci habla una y otra vez de que los indios, no solo los de Brasil, está hablando, él viene hasta el actual Brasil, pero también en el Caribe, todo lo creen, son inocentes. Y eso lleva a una visión, ¿no? A una visión, digamos, muchas veces antagónica de esas sociedades. De un lado son inocentes, de un lado todo lo creen, pero de otro son barbáricos, comen gente. Entonces, dependiendo de cómo se equilibre ese binomio entre salvajería e inocencia, se van a crear estrategias de conversión o de exterminio, según el aspecto, según, digamos, el momento, ¿no? Pero eso a mí me parece que digamos, ese tema de la historia y antropología es un tema que nosotros realmente al cual tenemos que volver. Y solo para finalizar, o sea, tu inquietud, Coco, me parece súper legítima, porque estamos hablando de cómo hacer la historia cuando existe una discrepancia tan grande de fuentes entre, en ese caso, las sociedades europeas cristianas y las sociedades tupíes. Porque las sociedades tupíes eran nómadas o seminómadas. Contrariamente, hablaste de los incas y de los aztecas, de los grandes imperios prehispánicos que dejaron ciudades.
y dejaron material escrito, dejaron fuentes que el historiador occidental, y yo me inscribo entre ellos a pesar de estar en Brasil, juzgamos que tenemos las herramientas mentales necesarias para cesar esas sociedades de una mejor manera. Mientras que de las sociedades tupíes lo que tenemos son algo de arte plumaria. Por cierto, recientemente el Museo de Dinamarca ya anunció la devolución del famoso manto Tupinambá, uno de ellos, ¿no? Pero uno de los más lindos que está en Dinamarca desde el siglo. Lo supiste, ¿no? Y esto fue negociado, los Tupinambá lo quieren. Y a ver ahora dónde va, porque antes, cuando teníamos Bolsonaro, yo era la primera a decir no lo queremos, porque no queremos que ese gobierno custodie. Y ahora es diferente, ¿no? Y bueno, pero ya es otra cuestión. Pero tenemos arte plumaria, tenemos algo de cerámica, tenemos el idioma, y ahí en el libro reciente que editamos dos compañeros y yo sobre la Francia Antártica, insistimos en incluir a dos tupinólogas, porque el examen de la lengua es crucial, es una lengua viva, es una lengua que nos dice mucho, como cualquier lengua, sobre los conceptos, las formas mentales de esas sociedades. Y claro, pero tenemos que cesar las fuentes europeas, no nos queda otra, y lo haremos, y lo hacemos, pero yo creo que la clave es hacerlo siempre con un espíritu crítico muy, digamos, lo más apurado que podamos. Esas son las estrategias que tenemos. Pero es cierto, porque, solo para complementar, porque es un imbalance de cuantitativo enorme. Las sociedades tupíes no son sociedades de la permanencia, son por ejemplo, las performances, las danzas, los rituales efímeros, son todos descritos por los jesuitas o por viajeros europeos. Entonces, ¿cómo los vamos realmente a entender, ¿no? Perdona, Juan Ricardo, que te interrumpí. No, era justo pensando en eso que tú decías, que me hiciste pensar en un ensayo de Carlo Ginzburg que se llama así muy provocadoramente algo así como El Inquisidor como etnógrafo. O sea, la invitación a volver a leer las fuentes y leerlas de otra manera. Es decir, ¿qué es lo que así hacer un trabajo bastante a lo de Certeau? ¿Qué es lo que me está diciendo cuando está diciendo? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que se oculta detrás de la enunciación? Porque obviamente hay una enunciación por encima de muchas otras cuestiones que normaliza, que apaga, que tapa, porque está intentando, obviamente, como tú trabajas también en tu artículo, está intentando no solamente evangelizar, sino imponer una estructura de poder. ¿Sí? No es que estemos de acuerdo con la religión católica, no, sino que además yo detento el poder, es mío, no tuyo. ¿Sí? Y ahí en esas estructuras y esos debates me parece que hay una serie de cuestiones metodológicas que son interesantes, que se han trabajado en otro momento, con lo que decía hace un rato Luis Elena Alcalá de cómo pensar esas sociedades. Estaba pensando cómo en algunos casos lo que se conoce sobre mayas o sobre aztecas ha sido también un ejercicio y un trabajo de interpretación en el cual se ha articulado antropología e historia del arte, ¿no? Pensar cómo, por ejemplo, en algunos casos, el principio de disyunción de Panofsky se utilizó para hacer estudios sobre naciones mesoamericanas y terminó siendo una herramienta de una eficacia muy grande, ¿no? Y en estos casos también nos encontramos ante ese desafío y muchas veces no lo tomamos, o sea, escuchamos solamente una parte, ¿sí? de esos relatos, las fuentes están ahí. Y es interesante pensar en cómo en esos debates, con este tipo de encuentros como los que estamos teniendo ahora, se pueden hacer intercambios y crear relaciones. Y entre esas relaciones poder ver, por ejemplo, con el caso del gran Amazonas, de la gran cuenca amazónica, que realmente es prácticamente la cuenca con la que prácticamente todos los países de América Latina tenemos frontera. Y donde los mismos episodios que acaba de contar María, que muchas veces se piensan como solo brasileros, se pueden encontrar en historia de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Perú, porque está ahí, ¿sí? Porque ahí están esos elementos de estos personajes que se atribuyen los poderes de la Iglesia Católica, o cómo suman el panteón católico a sus propios panteones,
¿sí? Entonces Jesús es uno más de tantas posibilidades, ¿no? Al cual hay que pedirle ciertas cosas, ¿no? Entonces, no sé si de pronto Agustina estaba hace un poco como por intervenir. Adelante. No, en realidad me quedé pensando, gracias Juan Ricardo, es interesante abrir la reflexión, ¿no? Y me parece interesante esta apertura hacia todo el espacio también de América del Sur y estos elementos que se repiten. Y quizás en ese sentido es que yo me quedé con algo que dijiste recién, pero que lo había pensado antes, esta cuestión de el Tupinambá como figura retórica, decías, ¿no? Y justamente recién abordaste esa cuestión, pero me queda todavía la duda si, o sea, la figura retórica a la que estamos acostumbrados, ¿no? De abordaje del indígena americano desde la perspectiva europea es la de salvaje, o como dijiste recién también, la de un neófito, la de un niño, la de alguien inocente, pero pensaba si es que hay algo particular en los Tupinambá, hay algo más, ¿no? Porque también hablaste del canibalismo, que es otro elemento que se repite mucho, pero quizás me gustaría saber cuál es tu idea en relación con esa conformación del Tupinambá como figura retórica. Sí, muchas gracias Juan Ricardo y Agustina. Yo creo que las dos preguntas se complementan, ¿no? De hecho, yo iba a comentar exactamente lo que dijiste en respuesta a Juan Ricardo, ¿no? Y ya lo mencionaste, porque creo que de una manera, hablando más genéricamente, en ese ejercicio crítico hacia las fuentes, siempre hay que pensar que quien escribe o quien dibuja o quien pinta o quien esculpe, si lo hace desde un punto de vista político, religioso, pues lo va a hacer obviamente muchas veces con una agenda, ¿no? Y estamos hablando, y esa es la parte del artículo, digamos que yo trato un poco de una manera más marginal en ese artículo, aunque lo he estado estudiando también bastante, las fuentes, los franceses, y también Theodore de Bry, menos Hans Staden, pero Theodore de Bry seguramente, y los franceses que yo traje y otros están totalmente imbuidos, están totalmente involucrados en temas de disputas teológicas, culturales, religiosas. No nos podemos olvidar que la segunda mitad del siglo XVI es uno de los periodos más violentos de la historia europea. Es el momento de la fragmentación del cristianismo, digamos, ¿no? en Europa y eso, y en ese sentido yo empecé a pensar que el Tupinambá, ¿por qué el Tupinambá? Porque el Tupinambá hasta hoy, si tú dices, si hablas en ese pueblo, Tupinambá, a casi todo el mundo le va a sonar. Le va a sonar porque hay también muchas recuperaciones, a veces en llave humorística, en el siglo XX, ¿no? También en los modernistas, y la Semana Antropofágica en Brasil, la Semana del 22, y películas, series, dibujitos para niños. Son figuras que hasta hoy día están de alguna manera en la cultura visual casi siempre asociadas al canibalismo, a la antropofagia, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué ellos? ¿Por qué los Tupinambá? Si uno va a las fuentes, si ve que hay muchas, los jesuitas y demás fuentes están hablando muchos de ese tipo de, voy a cerrar de esas sociedades. Creo que el motivo es porque los Tupinambá hacen una alianza estrategia con los franceses en las disputas territoriales entre franceses y portugueses en el siglo XVI de una manera general, pero sobre todo en el episodio que después se queda conocido como la Francia Antártica, que es la ocupación de una isla aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara. Y esos franceses viven esa experiencia, conviven con los Tupinambá, y escriben sobre los Tupinambá. Entonces, ¿por qué los Tupinambá? Pues porque están en contacto con las fuentes que se van a publicar y republicar. Muchas veces se convierten en auténticos bestsellers esos libros en la primera modernidad. Son publicados y republicados muchas veces. Y así como el libro de Hans Staden, que no es un libro tan político como los demás, pero es un libro de aventuras, ¿no? Es un libro que también se ha publicado muchas veces, es traducido, los grabados se rehacen por Theodore de Bry y otros,
Entonces, y todos hablan de los Tupinambá. Entonces los Tupinambá como que se transforman en esos personajes de libros de aventura, como diríamos, de libros de piratas, de caníbales, de tesoros enterrados, ¿no? En ese tipo de literatura de viaje que se lee y que no sé si ya leyeron a Jean Delehy o a Hans Stamm, pero se lee como con mucho placer. Son libros de aventura realmente, son libros entretenidos. Los grabados son espectaculares, están hechos para llamar la atención, para provocar el wow entre la gente. Y luego, me parece a mí, es un poco un argumento que traigo, que he estado trayendo, es que los Tupinambás se convierten, como dijiste, en una especie de figura retórica para significar. El otro, digamos, la crueldad, el caníbal, el bárbaro, sobre todo los franceses, pero también en otros contextos van a servir para casi siempre como una figura de renglón, como una figura de medir. Bueno, tú eres más bárbaro que un Tupinambá, tú eres peor que un Tupinambá. Jean Delehy lo va a decir, habla realmente de otro grupo, pero porque ustedes comen carne, hablando como calvinista de católicos que comen la hostia, que ingieren la hostia, en el famoso debate de la transubstanciación. Es peor comer a Dios que comer a carne humana cruda, ustedes son peores que los indios que yo vi en Brasil. Y entonces Jean Delehy, Montaigne después famosamente, y otros van a traer la cuestión de la inocencia. Ellos hacen esas cosas, pero no saben realmente, no lo hacen por mal, lo hacen porque no saben, todavía no fueron iluminados. Entonces, el debate de la inocencia y del salvaje pueden convivir, de hecho conviven en la literatura europea del siglo XVI y son manipulados todo el tiempo por fuentes políticas que muchas veces no están mínimamente interesadas con lo que pasa en Brasil o con América, sino que utilizan como meramente como una figura de lenguaje, si quieren, como una figura retórica. Un colega trae una discusión acá que nos está escuchando, Bento Mota, que trabaja desde la historia, con la historia jesuítica, y él, bueno, nos felicita por este encuentro, pero tiene una idea que quiere pensar, ¿no?, sobre estas reliquias referentes a el legendario paso del apóstol Santo Tomás, ¿no?, que puede ser Santo Tomás o San Bartolomé por América, y tiene la duda de si de pronto en algún momento en la investigación o consideraron, no sé, no he leído completo el libro como para poderlo decir, las reliquias de la cruz, ¿no? Pero en este caso, de la cruz de San Bartolomé en América. O sea, no sería el Lignum Crucis traído desde Europa, sino el que llegó antes de la llegada de los europeos. Y pensar en esos vestigios de Sao Tomé, de Santo Tomás, con esa discusión vinculada con que si en los debates teológicos de la época del siglo XV, XVI, XVII, que aunque haya elementos para la idolatría, que los tupís no tienen ningún tipo de culto ni sentimiento sagrado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para infundir en ellos ese sentimiento sagrado? Que eso tiene que ver un poco con lo que tú estabas presentando hace un rato, ¿no? Con esa concepción que es completamente diferente, ¿no? Y además con la idea de, no se tiene culto, pero además se tiene la idea de una tierra, que se puede buscar una tierra donde no hay pecado, ¿no? ¿Y qué tipo de injerencia tendrían las reliquias allí, ¿no? Como esa idea de San Bartolomé o Santo Tomás que llegó antes de los europeos a evangelizar. No sé. Eso lo presenta Bento como una discusión más. No sé si lo habías considerado. Te escucho, María. Te escuchamos. Sobre San Tomé, creo puedo hablar poco, creo que Coco, ¿no es cierto, Coco, que estudiaste? Sí, no más, yo no, pero Carmen, creo, ¿no? Juan Luis, fue Carmen Fernández Salvador dentro del proyecto, sí que en uno de los encuentros, creo que el del Escorial,
hizo una presentación sobre justamente este tema, ¿no? de esos vestigios, esas reliquias, ¿no? que supuestamente llegaron, las pisadas de Santo Tomé, o sea que sí que Santo Tomás, ¿no? O sea que sí que es otra de las maneras en las que en el libro se intentó, no salió en el libro esta parte, pero en el proyecto, ¿no? Se intentó pensar en todas esas distintas direccionalidades, ¿no? que podía haber y en América como escenario también para creación, ¿no? de Vestigia. Pero no sé si Juan Luis quieres decir algo más, si me estoy equivocando. Sí, no, todo lo contrario. Está perfectamente bien recordado y traído el asunto, tanto por el preguntante, ¿no? Por Bento Mota, que no conocía, pero que está muy bien la pregunta que formula y un poco el encuadre que nos ha dado Juan Ricardo. Efectivamente, Carmen Fernández Salvador hizo una ponencia sobre este asunto, ponencia que va a publicar, porque ella ha presentado dos cosas. Como era parte del proyecto, hizo dos trabajos distintos y este de las huellas, las cruces y todos estos vestigios por impronta, que es un tema, el tema de las huellas y el tema de todas las reliquias que se generan por sellado y por presión, a ella le interesaba bastante. Entonces, en el número este de Espacio, Tiempo y Forma del año próximo, esa parte que se basa mucho en Calancha y en otros cronistas y tal, sobre todo del Virreinato del Perú, pues lo va a traer. O sea que de cara al comentario que nos hace Bento, pues bueno, pues ahí lo podrá leer en su momento. O también le invito, si es un asunto que le interese particularmente, pues a que nos haga una propuesta, ¿no? de paper. Ahora quiero hablar Agustina solamente quería precisar eso. Puedes continuar, gracias. No, porque en el libro Espolia Sancta, en el capítulo en el que colaboro, justamente el cierre de mi texto es sobre la reliquia de la Santa Cruz de Carabuco, que, como señalaba Juan Ricardo, para el espacio más del lago Titicaca está vinculado a San Bartolomé y a Tunupa, ¿no? Una deidad que se articula, Tunupa, con San Bartolomé, pero es una tradición que se repite, ¿no? Y también lo que decía Bento en relación con Sumé, con Santo Tomé, es una tradición que se repite. Para mí fue muy interesante cerrar, porque además el templo de Carabuco es un templo que venimos trabajando con Gabriela Siracusano y su equipo hace ya mucho tiempo. Es un espacio que seguimos estudiando todavía, y ahí está, bueno, no está ahora actualmente, pero es el origen de esta Santa Cruz, ¿no? Que a la manera, como decía en el artículo del Lignum Crucis, sigue repitiendo y se siguen haciendo nuevas reliquias de esa cruz, ¿no? Unas reliquias que son ya totalmente autóctonas y que son de una madera, ¿no? De una cruz local. Así que ahí también, para cerrar y poner mi granito de arena a esta pregunta que hace Bento. Así que bueno, no sé si abrimos a la otra pregunta, si hay comentarios. Bueno, y sobre lo otro de lo de la falta de culto, es una pregunta curiosa. Ya veo que Bento dice lo de Carabuco y tal, efectivamente. Las piedras de la costa. El tema de que lo habéis tocado sobre las relaciones entre antropología y historia del arte, o teología de la imagen, en fin, que está, claro, íntimamente vinculado con el asunto este de, pues, venerar huesos de personas, que es de lo que estamos hablando, o hacer cosas con huesos, pues sí, claro, tiene un valor antropológico, en fin, remoto, pero bastante distinto, a pesar de todo, entre diversas culturas, como también pudimos advertir en el primer congreso que hicimos en el Museo Arqueológico Nacional. Dicho esto, yo creo que el tema este de las reliquias y estos territorios de frontera, como es este asunto de misión, este mundo amazónico que habéis mencionado, un tema en el cual María y Carmen ahora están muy metidas, que tiene un proyecto de Getty sobre historiografía aquí en este ámbito, historiografía artística y territorio de contacto en la Amazonía, o sea que ellas sí que pilotan bastante bien, ¿no? Todo este asunto de estos terrenos. Sí que es verdad que yo, claro, es una zona particularmente fértil para la confusión,
el fracaso, los errores y sobre todo para la fabricación de reliquias. Es decir, los indios harán lo que quieran con las reliquias, pero lo que hacen es fabricar mártires. Eso lo hacen muy bien y lo hacen pues allí en Brasil y en otras partes. O sea, por lo menos en el siglo XVI y en otros lugares, o sea, digamos, los lugares de la incomprensión también son los lugares del martirio. Los lugares del martirio fabrican reliquias que pueden o no devenir santos. Muchas veces, de hecho, no sirven para nada, absolutamente, ¿no? Estos mártires remotos no acaban convirtiéndose en santos si no fructifican sus procesos. O sea, lo raro es que verdaderamente se consiga eso aquí. O sea, que sí que es verdad que es uno de las consecuencias más obvias del fracaso de la transmisión del modelo, ¿no? Como en América y en Asia, las reliquias que verdaderamente funcionan son las reliquias europeas y las reliquias catacumbales. Y las reliquias locales pues tienen un uso relativamente tardío y, bueno, y en algunos casos absolutamente espectacular con los grandes santos americanos, pero hay un empeño, desde luego, generalizado de las órdenes, sobre todo por fabricar mártires a partir de territorios de frontera y de misión, que es francamente fallido, ¿no? Y que verdaderamente, quizá en ese sentido pueda hablarse de falta de culto de las reliquias, o sea, pues porque no acaba de operar en el sentido originario de la reliquia, ¿no? O sea, al final lo que se hace es exportar un modelo. Por supuesto hay muchísimas excepciones a esto, y Elena puede darlas, y Agustina también, y muchos otros aquí, pero es una de los resultados más obvios de nuestra investigación, como es un fracaso claro de las reliquias en territorios de misión y de frontera. Ese es un tema clave, el que acaba de presentar Juan Luis, y creo que, no sé si de pronto hay algún otro comentario, pero que quería, pensando en el proyecto y en la investigación, hablando sobre un tema específico, el tema de las reliquias, cómo hay todo un trabajo y toda una discusión sobre la articulación, por una parte, de la antigüedad, y por otra parte, sobre los debates tridentinos, porque finalmente es el Concilio de Trento quien va a volver otra vez a traer a cuento el asunto de que efectivamente, junto con las imágenes, las reliquias son importantes, y hay que volver otra vez a decirle a la gente que son importantes y que es cierto que existen los santos, y bueno. Entonces, es un caso en el cual esta investigación de Spolia Sancta, tomando ese elemento, termina abonando sobre esas discusiones de las construcciones del pasado, sobre la reconstrucción de las herencias de la antigüedad en la modernidad temprana, y también sobre el impacto, ¿no? Otros impactos de Europa, en este caso, por ejemplo, tanto en América como en Filipinas, ¿no? Porque acá hay un espacio del espacio ibérico expandido, como decía Juan Luis al principio en la investigación. Entonces, bueno, si no aparece ningún otro comentario por mi parte, me gustaría agradecerles por su presencia, encomiar el trabajo y el ejercicio que hicieron de investigación. Me parece sumamente interesante, con el cual vamos a seguir teniendo seguramente muchos más debates. Ya es la segunda vez que tenemos el placer de tener acá a Luis Elena Alcalá. Ojalá en otro momento nos volvamos a cruzar con Juan Luis y con María para nuevos debates. Los dejo con Agustina para el cierre de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Además, bueno, las actividades que estamos muy, muy contentos que desarrollamos desde el programa Quilca del Centro Materia, y que, bueno, y que nos acompañan tanto, y además esta convocatoria que tenemos que cierra el 15 de julio, pero que es para el congreso que vamos a desarrollar a fin de año, que es sobre espacios sacros, concepción y superposición y vivencias de lo sagrado, que por suerte ya estamos teniendo muy buena repercusión, así que esperamos que sea un encuentro también muy estimulante, de esos que organizamos desde aquí del programa. Agradecer a todos los miembros del programa también, porque es un espacio muy, muy lindo para trabajar, con muchos colegas queridos. Y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro Quilca, que será dentro de poco, y agradecerles nuevamente, felicitarlos por la publicación, que aprovecho para quienes están en Buenos Aires, al menos ya se consigue en las librerías, así que eso está muy bien.
se puede comprar aquí en Buenos Aires. Ahí lo tiene Juan Ricardo, que lo estaba mostrando. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí están los libros. Nos vemos la próxima, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.